Vamos a explicar la filosofía de una base de datos para evitar todas las posibles reuniones. Cada uno lo ve cuando puede. Entonces, en una base de datos, en este caso la base de datos de LibreOffice, tenemos las tablas. Las tablas es el pilar, es la parte fundamental de lo que es una base de datos, de un gestor de un motor de base de datos, y en las tablas son parecidas a la hoja de cálculo. La diferencia entre una hoja de cálculo y una base de datos es que la base de datos están diseñadas específicamente para manejar una cantidad enorme de datos y además permite presentar los datos y hacer búsquedas y consultas de una manera mucho más eficiente que una hoja de cálculo. Cuando la cantidad de datos es pequeña, la hoja de cálculo pues se muestra como una herramienta bastante útil e importante, además permite hacer los informes, pero cuando la cantidad de datos ya nos sobrepasa, pues ya como vemos que tenemos que partir la tabla, la hoja de cálculo en varias, ya nos cuesta trabajo movernos entre las columnas, entonces ahí empieza la base de datos, empieza a resultarnos útil. Aquí tenemos todas las tablas que he creído oportunas y hay como 4 tablas que son pilares en este sistema. Para ver las tablas que son pilares, aquí en relaciones, vemos 4, 5 en total. Tenemos la tabla, la fundamental, esta es la piedra angular de toda la base de datos, que es expedientes AA, y ahí pues tiene una serie de campos que los campos son, pues digamos de alguna manera, las filas, como si fueran las filas de la hoja de cálculo, donde el campo X, por ejemplo, que vamos a ver que es la coordenada en uso 30, o el campo Y o la potencia en megavatios, y luego vemos que aquí hay unas líneas que son la relación que hay con otras tablas, de manera que cuando nos ponemos en un registro de esta tabla, automáticamente podemos leer el registro correspondiente a la otra tabla. Sin meterme en mucha profundidad, lo importante es que las tablas más importantes de esta base de datos son expedientes AA, en este caso informes y trámites. El T relacionado y el dato X son dos complementos que se le ha metido aquí para darle flexibilidad a la tabla, pero realmente lo más importante son expedientes A, informes y trámites. Bueno, si nos metemos aquí en expediente A, que es esta de aquí, y le doy a editar, vemos que aquí están todos los campos. Le he procurado meterle una descripción para que se sepa qué es cada uno de los campos. En este caso, por ejemplo, este recorrido es un booleano, que significa campo que es verdadero o falso, si no, para saber si el expediente está recurrido. Aquí este es, digamos, el trabajo que tenemos que hacer, es decir, ver si todos estos campos son los que tiene que tener la parte del expediente principal, entendiendo que hay campos que podría haberlo apartado a otra tabla, como por ejemplo X e Y, que son las coordenadas georreferenciales, haberlo puesto en una tabla de datos aparte, pero por rapidez hay campos que podían estar en otra tabla, pero que por rapidez es preferible que estén puestas, por prioridad, estén puestas en la tabla principal. O por ejemplo, área, que tiene que estar por aquí, esta de aquí, área de la actuación, en principio para quedar todo en hectáreas. Entonces yo le he puesto dentro de la propia definición de los campos, le he puesto una pequeña descripción para que se sepa qué es cada uno de los campos. No obstante, eso lo vamos a ver también en unos documentos que he preparado aparte para poder trabajar cómodamente y no tener que trabajar con la base de datos, qué campo falta o sobra. Si vamos, por ejemplo, bueno, si pico en expediente, hay algunos datos, digamos, que he metido de prueba, aunque esto no va a ser así. Ya veremos cómo cargar todos los datos. Esto simplemente es para probar. En cuanto a trámites, por ejemplo, veis que se van rellenando. Esto no hace falta rellenarlo, esto se van rellenando conforme se va trabajando. Y en cuanto a informes, del mismo modo, que está por aquí, lo mismo. Si vemos
los campos informes, que también lo vamos a ver, editar, pues también le he puesto una pequeña descripción de qué es cada uno de los campos que tiene el informe. Los formularios que tenemos aquí, que los tengo agrupados ahora mismo por parte temática, por ejemplo, estadística está toda en estadística. Los formularios de trabajo realmente son estos que están aquí. Y el fundamental es lo que es el formulario general. Si picamos el formulario general, vemos que contiene una gran cantidad de datos. Lo que hay que tener claro es que, por ejemplo, se nos ocurre, oye, ponle un campo de recursos. No hace falta. Se le ha puesto un campo recurrido, pues si el expediente está recurrido, está ahí bien recurrido, pero lo suyo es meterlo en lo que es la tramitación. Aquí en la tramitación aparecen una serie de trámites predefinidos, entre ellos, por ejemplo, está un recurso, ¿no? Le podemos incluso poner recurso de alzada. Es obligatorio meterle una fecha, cuando se inició, cuando llegó ese recurso, es decir, esta fecha es obligatorio. Para la fecha le he puesto aquí una pequeña utilidad. La pequeña utilidad es que si le damos al botón del medio ratón, automáticamente en el portapapeles se copia el día de hoy. Si le doy a pegar, pues me aparece automáticamente el día de hoy. Con lo cual es bastante cómodo por si el recurso ha llegado hoy, por ejemplo. La otra opción es que si le doy doble clic, pues automáticamente el sistema lo que va a hacer es llamarme al programita calculador de fecha, por si necesito fecha prevista, por ejemplo, 45 días, 10 días o lo que quiera que sea, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, la fecha de hoy y en la fecha prevista, que sería cuando tendría que resolver o lo que quiera que sea, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, le voy a dar doble clic, le voy a poner fecha de hoy más, ¿qué te digo yo? Un mes, ¿no? Un mes. 10 hábiles no, entonces le damos a calcular, copia el portapapeles, le damos al botón derecho aquí, pegar, y ya tenemos el mes puesto. En este caso era muy fácil porque era simplemente añadir un día por el procedimiento administrativo común y uno a las unidades del mes. Si este procedimiento se ha terminado, pues se concluye y se le pone la fecha. Estos son, digamos, campos para después facilitar la búsqueda, ¿no? Aquí he metido otros campos, otros datos del proyecto. Aquí, por ejemplo, expediente PT Wanda. Aquí le podríamos poner, por ejemplo, PTW, eso lo copiaríamos de tal, y podríamos meterle datos. A cada uno, tanto del trámite, por ejemplo, nos ha recurrido el que sea, ¿vale? Todos los trámites llevan su propio comentario, es decir, que se puede, igual en esta área no, sino por ejemplo ecologistas en acción, ¿vale? Se le puede poner comentario, tipo renovable, híbrida, y se le puede poner cualquier otro comentario. Si me vuelvo arriba, pues todo se puede comentar, todos los trámites o los informes exactamente igual. Es decir, que tenemos que pensar que no hace falta estar metiendo una cosa para cada trámite, sino que en un momento dado se puede meter todo, el trámite es flexible, hay unos trámites predefinidos que después nos servirán para la búsqueda, pero otros trámites lo podemos meter perfectamente a mano alzada. Y aquí tendremos siempre el historial de la tramitación. Después nos podemos llevar esos trámites, nos lo podemos llevar perfectamente al portapapeles o a un informe. Aquí en este caso, por ejemplo, podemos meter la ruta en coordenadas. Esto se mete simplemente en la URL, y entonces cuando lo abre, pues te abre en Google Maps, te abre ¿cómo se hace eso? Pues abriendo Google Maps, copiando la URL, pegándolo ahí, después de darle a abrir, pues prácticamente pues te abre ahora. ¿Vale? Entonces, este es todo lo digamos, el dashboard, lo que es toda la información lo tenemos aquí en el completo. Aquí XI uso 30, el CIF, esto te permitiría, por ejemplo, el ayuntamiento, estar de algodonales, pues si pongo por ayuntamiento, por ejemplo, de los barrios, te permitiría, por ejemplo, ¿ves? Automáticamente te mete el domicilio de los barrios, etcétera, etcétera, y el propio CIF. Si le damos aquí a checar CIF, el CIF no está registrado porque intenta buscarlo los promotores, ¿vale? Entonces te intenta meter en la parte de promotor. Es decir, está todo automatizado. Aquí sería la relación con otros expedientes, por ejemplo, si estamos en una MNS,
con qué otros MNS o del expediente principal, del expediente original. Todos estos datos evidentemente están falseados, no son correctos. Entonces, estáis viendo toda la información que se puede acceder desde aquí, potencia, tipo de generación, ¿vale? Esta sería la pantalla principal. Pues tenemos que ir pensando también qué es lo que sobra o qué es lo que falta también en las pantallas principales, ¿vale? Si vamos a identificar contenido del web, sí, vamos a guardarlo, ¿vale? La pantalla principal, con la que entra el sistema, es esta de aquí, donde tendríamos una búsqueda de expediente, y aquí evidentemente, pues si pongo por ejemplo prueba, aquí tengo un expediente de prueba, aquí puedo elegir qué tipo de edición, si en la completa, pues vamos picamos doble clic, entramos en la zona, en el expediente de prueba, que empezamos y seguimos tramitando, ¿vale? Que en el caso de que queramos los informes, en este caso, por ejemplo, pues ponemos informe, picamos aquí, y en este caso, como no tenemos informe abierto, pues no me aparece ninguna información de los informes que tenemos aquí. Si tuviéramos informe abierto, vamos a resetear los filtros, por ejemplo. Esto está todavía, ha fallado alguna cosa. Búsqueda de expedientes. En este caso, tengo algún informe, o los he vaciado, creo que los he vaciado todos los informes ahora mismo, ¿vale? Ah, no, este tiene informe, situación de los informes. Vale, pues este primero, ¿vale? Pues si me voy aquí a este primero, a informe, pues me dice que hay 3 informes pedidos, falta uno, es decir, te va dando toda la información que te hace falta. Si pulsamos la letra control y le damos a rueda de ratón, podemos perfectamente ampliar la información para que tengamos más clara toda la información, ¿vale? Es decir, ahí vemos los informes igual, tenemos la estadística de los informes, podemos aquí informe al ayuntamiento, le podemos escribir cualquier cosa, lo guardamos, y si ponemos aquí en consulta, pues esto pone aquí y esto pone otra información distinta aquí, ¿vale? En cuanto a crear expediente nuevo, un registro nuevo, bueno, pues te va a pedir unos campos que los de asterisco son los que son obligatorias. Como siempre, la fecha, donde sea fecha, tienen la opción de bien o, por ejemplo, si le damos en la parte de hito, aquí por ejemplo, le doy al botón derecho, automáticamente me va a pegar la fecha de hoy, ¿vale? Si le doy doble clic, pues automáticamente me hace la llamada al calculador de fecha, para que tengamos toda esa información disponible y todas esas herramientas disponibles. Si le damos aquí al planificador, pues ahora mismo me está diciendo, el planificador es para que en un momento dado, si yo me pongo aquí como técnico, digo, por ejemplo, mis expedientes, ¿vale? En este caso solamente tengo un expediente que es el que me ha caducado. La fecha del hito lo puedo ordenar o por hito o por la alarma, y esto me ayuda pues, a planificarme en el día a día. Y todos los expedientes en general, ¿vale? Este simplemente es también la parte de... accedería a lo que es la pantalla de general, y ahora pues aquí tendríamos un poco las estadísticas, ¿no? Que es un poco que también está en elaboración. Tenemos un directorio de ayuntamiento, ¿vale? Que sirve también para las EAE. Por ejemplo, si pongo algodonales, me está buscando el algodonales, ahora mismo no lo tengo con la dirección y tal, pero es cuestión de ir rellenando, ¿vale? Si reseteo, pues tal. Y tengo otro de promotores que lo tengo todavía que apañar bien para que se hagan búsquedas y filtros de forma correcta, ¿vale? Y esto es lo que ahora mismo tenemos en cuanto a la base de datos. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que ir haciendo? Pues fundamentalmente centrarnos en las tablas, ver qué tablas o qué faltan o sobran, los campos que tienen cada una. Todo esto lo meto en un documento que luego lo voy a subir a Google Drive, y en Google Drive se apunta en rojo y vamos haciendo cada uno nuestras propias aportaciones, y cuando llegue digamos, el sprint que le vamos a hacer, este primero, pues revisaremos qué se ha hecho, consensuamos y planteamos la próxima tarea.
Entonces ahora dejaré definido en una ficha qué tareas vamos a hacer próximamente, los cuales van a participar. En principio todo el mundo está invitado a participar, pero evidentemente lo que interesa ahora mismo es que el jefe de servicio, jefe de departamento y los técnicos implicados, sobre todo en este tipo de procedimientos, pues den su opinión sobre qué campos faltan o qué campos sobran, siendo lógico como que la mayoría de los campos tienen que estar relacionados con el tema de la tramitación. Cuidado, porque hay campos que no hacen falta porque se puede meter dentro del propio trámite, y el trámite es muy flexible y cabe prácticamente todas las cosas que se te ocurran, ¿vale? Con lo cual es mejor meterlo en la parte de trámite si algún dato no es especialmente esencial, o en otros datos, ¿no? En los datos, en la columna de datos especiales o adicionales que se le ha puesto aquí, que está en la parte de datos exp, ¿vale? Eso serían datos adicionales. Ahí cabría cualquier otra información que tuviese la actuación. Yo creo que con esto se ha explicado. Allí en la oficina pues hablaremos más tranquilamente sobre si hay alguna duda o no.